Bienvenidos a la sección número 13 del curso de formación teológica, en este caso continuando con la materia de Cristología. Estábamos por ver qué respondemos al argumento de los denominados testigos de Jehová, al decir ellos que lo que se dio en el monte de la transfiguración no fue la aparición de personajes reales, que el único real que estaba allí era Jesús y también los apóstoles, un poco más allá, pero que Elías y Moisés no eran personajes reales, y ellos dicen, esto es así puesto que Cristo dijo a los discípulos cuando bajaron del monte, no digan a nadie la visión. Entonces, lo que vieron fue una visión, así que no hubo personajes reales. Tiene algún fundamento ese argumento. Es cierto que porque aparecen determinados personajes en una visión, por el hecho de hacerlo en una visión, eso hace que esos personajes no sean reales. Antes de contestar vi una mano allá. Es que se me viene a la mente algo. El argumento no son personajes reales, puesto que es una visión. Pero habría que también preguntar algo. ¿Cómo es posible que un personaje real que está con ellos ahí sea metido en la visión? Porque entonces en este caso tampoco Jesús sería real en esa visión. O sea, se supone que una visión, al ser vista en la visión, ellos ven esos personajes, pero esos personajes interactúan con el personaje real. O sea, esos personajes ¿cómo? Supuestamente no reales. Ok, entonces quiere decir que Jesús estaba seguro en ese momento, estaba al lado de ellos, pero estaban viendo otro Jesús ahí en la visión, porque entonces tampoco ese sería real. Sí, una pregunta muy atinada. Estarían mezclando dos personajes no reales con uno que se metió ahí. Dos personajes no reales. Perdón, sí, dos personajes irreales, o sea, no reales, con uno que sí está real. Una combinación bastante extraña. ¿Sí? ¿Correcto? Sigue haciendo esas preguntas, están muy buenas. Ayudan mucho. Respondemos que ese argumento cae por su propio peso. Porque el de los llamados testigos. Porque en tal caso, para aceptar como válida esa forma de argumentar, habría que concluir que en toda ocasión en la que se dio una visión y hay personajes participando, entonces los personajes eran ficticios, figurados, simbólicos o algo por el estilo, pero no reales. Y si esto es así, habría algunas preguntas para ser contestadas por la Watchtower, tales como, ¿se apareció Jehová realmente a Moisés en la zarza ardiente? Porque el texto dice que lo que vio Moisés fue una visión. Éxodo 3:3. La escritura dice, entonces Moisés dijo, iré yo ahora y veré esta grande visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? A todo esto, la Nuevo Mundo de la Watchtower traduce aquí en vez de visión, fenómeno.
Ya pueden entender el objetivo. En vez de visión o vista, era lo que estaba captando él. Pero el problema se soluciona cuando en la misma versión, al referirse al mismo evento narrado por Lucas en el libro de los Hechos, dice en Hechos 7:31, pero cuando lo vio Moisés se maravilló de la vista. Ahí se les fue. En no poner fenómeno. Dicen que al mejor mono se le cae el zapote. Pues cuando lo vio Moisés se maravilló de la vista, haciendo alusión a visión. Otros ejemplos del uso de visión donde los personajes son reales, citando en este caso la Nuevo Mundo. Daniel 9:21 dice, y mientras, que está entre corchetes en la Nuevo Mundo, y mientras todavía estaba hablando en la oración, pues el hombre Gabriel, a quien había visto en la visión al comienzo, habiendo yo quedado rendido de cansancio, estaba llegando junto a mí al tiempo de la ofrenda de la dádiva de la tarde. El varón Gabriel, a quien había visto en la visión. Y recuerdan que luego menciona Daniel que lo fortaleció. Alguien no real, ¿cómo es posible? Pero él dice que lo está viendo en una visión. ¿Era Gabriel un personaje real? ¿O porque se apareció en una visión eso lo hace irreal? Son preguntas para la Watchtower, que sé que no contestarán porque ni siquiera ven los videos por temores extraños a que lo que ellos presentan como verdad sea desenmascarado. Pero bien, otro ejemplo, Hebreos 9:10. Había en Damasco cierto discípulo, Hechos 9:10. Había en Damasco cierto discípulo de nombre Ananías. Y el Señor le dijo, ¿en qué? En una visión. Ananías. Dijo él, aquí estoy, Señor. Pregunta, ¿el Señor que habló a Ananías en visión era real? Dice también el texto, además de noche, el Señor dijo a Pablo mediante una visión, no temas, sino sigue hablando y no calles. ¿Quién dijo a Pablo en una visión? El Señor. Era real ese Señor, fuera ficticio. Pero habló fue en visión a Pablo. Ajá. Otra cosa interesante, interactuar con algo no real. Porque según la visión de Hechos, el Señor le dijo y él le contestó. Hay conversación, sí, hay conversación, como la hubo en el Monte de la Transfiguración. Dice que conversaban sobre la partida de Cristo. Conversaban con Cristo seres irreales, que Jesús más extraño. Conversa con seres que no existen. En Hechos 9:12 dice, y en una visión ha visto a un varón, Pablo, ¿no? Y en una visión ha visto a un varón por nombre Ananías entrar y poner las manos sobre él para que recobre la vista. ¿A quién vio en una visión? A Ananías. ¿Era Ananías un ser real? Un personaje real, vivo, ¿o no? Conclusión de este apartado. El Moisés y el Elías que hablaron con Jesús en ocasión de la transfiguración y que los discípulos vieron en visión eran personajes reales y vivos. Por lo tanto, Moisés fue resucitado y en tal caso, la resurrección de Cristo no fue la primera en ocasión para vida eterna, sino la de Moisés. Por otro lado, que la aparición de Moisés en el monte de la transfiguración fue la de una persona resucitada
y no la de alguien venido de ultratumba. Es claro por el hecho de que la Biblia declara que los muertos nada saben, ni tienen más parte en lo que se hace debajo del sol, según Eclesiastés 9, 5 y 6. Ahora bien, el término protótocos, primogénito, no solo tiene dos posibles significados únicamente en el Nuevo Testamento, sino que ya de antiguo, en los escritos del Antiguo Testamento, el correspondiente vocablo hebreo para primogénito ya era utilizado en ambos sentidos también, dependiendo de la ocasión y del contexto. El vocablo hebreo es Bekor. Es el vocablo 1060 de los números Strong. Y puede significar primogénito, jefe, mayor, primero, primicia, etc. Veamos algunos ejemplos de los dos posibles sentidos del término en el Antiguo Testamento. Génesis 41, 51a. Manasés como primogénito de José. Veamos el primer sentido, en el sentido de primero nacido, el que rompe la matriz, es decir, primogénito en el sentido temporal, numérico, literal. Génesis 41, 51a. Y llamó José el nombre del primogénito Manasés. Jueces 17:1. Se echaron también suertes para la tribu de Manasés, porque fue primogénito de José. Otro ejemplo de primogénito en el sentido literal, numérico, temporal. Rubén, primogénito de Jacob. Génesis 46:8. Génesis 46:8. Dice, y estos son los nombres de los hijos de Israel que entraron en Egipto, Jacob y sus hijos. Rubén, el primogénito de Jacob. Éxodo 13:1 y 2, en referencia a todo el que abre matriz. Dice, Jehová habló a Moisés diciendo, conságrame todo primogénito, cualquiera que abre matriz entre los hijos de Israel, así de los hombres como de los animales, mío es. Entonces, ¿qué es primogénito? El que abre matriz, el que nace primero. Ahora veamos ejemplos en el segundo sentido, pero se nos fue el tiempo, ¿no? Hay una inquietud. Ok. Ya me extrañaba porque había hablado poco. Sí, es que hay un versículo, Jueces 17:1. Ajá. No sé si estará ahí colado o qué, porque no encuentro esa aplicación. Se echaron también suertes para la tribu de Manasés porque fue primogénito de José. No es el versículo ese. ¿No es ese? 17:1. Entonces debí desacomodar el versículo. Bueno, pueden buscarlo tal vez y lo acomodamos por aquí mientras continuamos con los otros. Josué, ok, Josué 17:1 en vez de Jueces. Gracias, Josué 17:1. ¿Ahí sí? Ok. Entonces, estábamos por entrar en el uso de primogénito en el sentido de principal, sentido de importancia, sentido de preeminencia, de preferencia, de fuerza, de poder, de jefatura. Todos esos significados tiene el otro sentido. Veamos algunos ejemplos. Génesis 48:14. Génesis 48:14. Es bueno que me sigan con la Biblia, porque a veces entre tanto texto y demás se me transcorda, se dirá así. Bueno, se me cruza alguno. Entonces, si me siguen con la vista, me ayudan para hacer como lo que hicimos ahora de corregir.
Génesis 48, 14. Dice, entonces Israel extendió su mano y la puso sobre la cabeza de Efraín, que era el menor, y su mano izquierda sobre la cabeza de Manasés, su mano derecha sobre Efraín, ¿okay? Y su mano izquierda sobre la cabeza de Manasés, colocando así sus manos adrede, aunque Manasés era el primogénito. Aquí tenemos a Manasés como primogénito y a Efraín es menor, hermano menor, pero cuando se los bendice, pone la mano derecha sobre Efraín y la izquierda sobre Manasés. En Génesis 48, 17 al 20, allí mismo en el mismo capítulo, dice, pero viendo José que su padre ponía la mano derecha sobre la cabeza de Efraín, le causó esto disgusto, y asió la mano de su padre para cambiarla a la cabeza de Efraín, de la cabeza de Efraín a la cabeza de Manasés. Y dijo José a su padre, no así, padre mío, porque este es el primogénito, pon tu mano derecha sobre su cabeza. Mas su padre no quiso. Y dijo, lo sé, hijo mío, lo sé. También él vendrá a ser un pueblo y será también engrandecido, pero su hermano menor será, ¿qué? Más grande. Noten el sentido ahora. Más grande que él, y su descendencia formará multitud de naciones. Y los bendijo aquel día diciendo, en ti bendecirá Israel, diciendo, hágate Dios como a Efraín y como a Manasés. Y puso a Efraín antes que Manasés. ¿En qué sentido se utiliza aquí primogénito? Más grande, antes que, de más importancia. ¿Ok? Esta es la razón por la cual en Jeremías se llama primogénito a Efraín, en Jeremías 31:9. Irán con lloro, mas con misericordia los haré volver y los haré andar junto a arroyos de aguas, por camino derecho en el cual no tropezarán, porque yo soy a Israel por padre, y Efraín es mi primogénito. ¿Captamos el punto? ¿Quién era el primogénito realmente? Manasés. Pero Dios dice, no, mi primogénito es Efraín. En cuanto a predilección, en cuanto a importancia. Notemos cómo entonces primogénito se utiliza para personas que no fueron los primeros en venir a la existencia en determinada generación, sino también para aquellos que por determinada razón son de primordial importancia para Dios. Son para Él preciosos en forma especial, o como lo expresara el mismo Jeremías en 31:20a. No es Efraín, noten ahora, hijo precioso para mí. ¿No es niño en quien me deleito? ¿Ven el sentido? Tenemos aquí entonces que primogénito es un término que en algunas ocasiones se aplica a personas para hacer referencia a algunos de ellos en los que Dios se deleita en forma especial y que no tiene relación con primero nacido. Otros ejemplos de este otro sentido de primogénito, además de el que abre matriz. Primera de Crónicas 5:1 dice, los hijos de Rubén, primogénito de Israel, y luego en paréntesis, dice, porque él era el primogénito, mas como violó el hecho de su padre, sus derechos de primogenitura fueron dados a los hijos de José, hijo de Israel, y no fue contado por primogénito. ¿Qué tenemos aquí? Que hay una primogenitura que se puede perder. Lo mismo le sucedió a Esaú con Jacob. ¿Quién llegó a ser el primogénito? ¿Cómo? Pero es que si primogénito solo significa primero nacido, ¿cómo se las arregló Jacob para llegar a ser el primogénito? ¿Cómo volvía a nacer antes que su hermano? No, es que primogénito no solo significa primero nacido, tiene el otro sentido de importancia. ¿Ya? Si no, no habría cómo
se pueda perder la primogenitura. Si solo significa primero nacido, puede hacer lo que quiera con su vida, bien o mal, y siempre seguirá siendo primogénito. Notemos aquí cómo la primogenitura entonces puede perderse, lo que indica que en este sentido no hace referencia a primero nacido, sino a derecho. Porque nadie puede dejar de ser el primero nacido si fue el primero en nacer. Independientemente de lo que haga, siempre seguirá siendo el que abrió matriz. Pero aquí hay una primogenitura que se pierde. Es la primogenitura en el otro sentido del término. El de predilección, el de importancia, el de preeminencia, el de fuerza, el de autoridad, el de jefatura, el de mando, etc. Otro ejemplo, Primera de Crónicas 26:10. De Osa, de los hijos de Merari, Simri, el jefe, aunque no era el primogénito, mas su padre lo puso por jefe. ¿Qué ven ahí? No era el primogénito, pero su padre lo puso por jefe. Entonces, ¿de qué es sinónimo primogenitura? De jefatura, de mando, de autoridad. Salmo 89:27, otro ejemplo. David como primogénito. Yo también le pondré por primogénito, dice el Señor, el más excelso de los reyes de la tierra. ¿A quién? A David. David no fue el primer hijo de Isaí, sino el octavo. El menor de todos. Y esto está cargado de simbolismo. ¿Por qué el octavo llegó a ser el primogénito? ¿Y qué tiene que ver el octavo con Cristo? Que lo veremos luego en la cristología del Apocalipsis. Bueno, si nos da el tiempo. Dice Primera de Samuel 16:9-13. Hizo luego pasar Isaías a Sama, y él dijo, tampoco a este ha elegido Jehová. Mantengan eso en mente. Tampoco a este ha elegido Jehová cuando se fue a escoger al rey. E hizo pasar Isaí 7 hijos suyos delante de Samuel. Pero Samuel dijo a Isaí, Jehová no ha elegido a estos. Noten la insistencia en el elegido. Jehová no ha elegido a estos. Entonces dijo Samuel a Isaí, ¿son estos todos tus hijos? Y él respondió, queda aún el menor, que apacienta las ovejas. Todo esto está cargado de simbolismo. Y dijo Samuel a Isaí, envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. Envió pues por él y le hizo entrar, y era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Entonces Jehová dijo, levántate y úngelo, porque este es. Y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre él. Ya se adelantaron a varias cosas ahí. Se levantó luego Samuel y volvió a Ramá. Este capítulo, insisto, es muy rico en su contenido en relación al tema que nos ocupa, porque están plasmados aquí a través del simbolismo una serie de aspectos alusivos a Cristo como el primogénito tipificado en David. Así, por ejemplo, se dice de David, considerado por Dios como su primogénito, sin ser el nacido primero, porque él era el octavo. Se dice que era el elegido de Jehová. Vayan anotando. El que apacienta las ovejas, el ungido de Jehová, el ungido en medio de sus hermanos, aquel sobre quien descendió el Espíritu de Jehová. Aquí hay suficientes elementos para todo un estudio aparte sobre Cristo como el primogénito en el sentido de preeminencia. Todos estos elementos se cumplieron en Cristo como el primogénito, sin ser Él el primogénito en el sentido de nacido de nuevo, puesto que Él es el autor de la vida, según Hechos 3:15. Cuando
podamos estudiar el tema Cristo como primogénito en la Biblia, veremos todo esto. Pero ahora solo estamos pasando rápidamente sobre estos aspectos para analizar Colosenses 1:15. Volviendo a nuestro último texto de ejemplo de primogenitura en el sentido figurado, Salmo 89:27, allí se nos da la razón por la cual se llama a David primogénito. El texto dice, el más excelso de los reyes de la tierra. ¿Ven el sentido? Ahí está la razón por la cual se lo llama primogénito, y no por ser el primer nacido. Ni siquiera el primer rey. Porque ¿quién fue el primero? Saúl. Por ningún lado, por donde quiera se lo mire. Otros ejemplos los veremos en la próxima sección, que se nos volvió a ir el tiempo.